Pues les, les había comentado que íbamos a hacer un Kahoot nada más para afianzar algunos conocimientos que necesitamos importantes antes de dar el tema de distosia. Son 6 preguntas, es muy rápido, no creo que nos tardemos más de 5 minutos o tal vez menos. Y ya les mandé el link del Kahoot, ahorita les mando el pin para que se metan y lo hagamos súper rápido. Es que es necesario, o sea, lo hice porque considero que estaría muy bien que afianzáramos eso, porque si no, no van a entender muy, o sea, les van a quedar muchas dudas del tema y se van a quedar así como que, entonces necesitan recordar como esas cosas. Dejen proyecto a la pantalla. Pregunta, ya tenemos que estarlo jugando, ¿verdad? Ah, creo que yo lo tengo que iniciar, ¿no? O ya hay gente que lo está jugando. Ya Sí, no. ya somos 5. Ah, ok. No, pues ya, o sea, ya ¿Se ustedes puede jugar? denle y eso. Lo importante es Va. que se les quede la información. A Para mí eso me es. quedé sola. O sea, estamos jugando solos, pero al final sí aparece como quién va respondiendo antes y así. Ok. Ah, ok, gracias. ¿Alguien ya acabó el Kahoot? Yo, Igual. Yo también. Yo igual. Ok. También. Ah, bueno, lo que aparece esto, si quieren, manden una letra, la que sea, al chat para ver cuántos ya acabaron y para ya iniciar. Ah. Está bien.
Bueno, creo que ya estamos la mitad o más de la mitad con lo del Kahoot. Entonces, ya una vez que pudieron ver algunos de los conceptos que considero son de los más importantes y que tenemos que tener como bien aquí en nuestra cabecita para que el tema de distancia vaya mucho más rápido, pues vamos a comenzar. Nosotros somos el equipo 2, somos Nava Mora Montserrat, López Pérez Noé y yo soy su servidora Alejandra Guadarrama Castillo. Nosotros les vamos a dar 3 temas que son displasias fetales y maternas, aborto y embarazo molar o molaridadiforme. Y pues ya, vamos a comenzar con displasias fetales y maternas. Primero lo que tenemos que saber aquí es que una distosia es cualquier circunstancia que va a lograr causar algún tipo de, como una traba para que el trabajo de parto se desenvuelva de manera correcta y fisiológica como debe de ser. Y aquí lo importante que se nos debe de quedar es que lo va a condicionar como anormalmente lento. Entonces, pues no se lleva a cabo como es esperado. Un concepto muy importante que tenemos aquí es el parto disfuncional primario. Este parto disfuncional primario va a tener 3 características, o más bien 3 elementos que los podemos llamar como elementos de la fuerza o elementos de las fuerzas externas, que son muy importantes. Es la potencia, la vía y el pasajero. Y esto igual es muy importante en ginecología. Con potencia nos estamos refiriendo al músculo uterino. Las contracciones que vamos a tener, que son importantísimas para que el trabajo de parto se desenvuelva. El número 2 es la vía, es decir, el canal, todo lo que va a condicionar ese trayecto que va a realizar el producto de la fecundación hasta salir de la madre. Y por último, el pasajero, que pues viene siendo el feto o el producto de la fecundación. Ahora, vamos a tener distintos tipos de distocias y aquí es muy importante que nosotros podamos hacer una aclaración dentro de nuestra cabeza porque nos podemos confundir. Son 4 tipos distintos que son como las madres, son muy importantes. El primero son las distocias dinámicas, que pues son de movimiento, como lo dice su nombre. Aquí estamos hablando de 2, que son cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas hay 3 más, que son las hipodinámicas, hiperdinámicas y las alteraciones del tono. Entonces, son como distocias dinámicas, cuantitativas y cualitativas, y de las cuantitativas son 3. Luego, pasando hacia las distocias pélvicas, aquí vamos a condicionar todo lo que tenga que ver con los huesos, los huesos de la madre. Comenzando, por ejemplo, con la pelvis y yendo hacia algunos huesitos como son el sacro o la columna vertebral. Y posterior a ello pasaremos hacia las distocias de tejidos blandos, que son lo que es el útero, propiamente el cervix, la vagina y la vulva. Y por último tenemos a las distocias fetales, que nos hablan directamente de situaciones que tienen que ver con el producto de la fecundación y que lo veremos más adelante. Ahora, como les estaba contando, el parto disfuncional primario es todo aquel que nos habla de que el elemento de la potencia o el útero como tal va a tener una contractilidad uterina que no es adecuada para que el trabajo de parto se desenvuelva de manera normal. Aquí, justamente como lo vimos en el Kahoot, el patrón normal de contracciones es de 2 a 5 contracciones en 10 minutos que deben de ser sincrónicas. En un parto disfuncional primario no vamos a tener este patrón y es lo que lo hace disfuncional. Aquí algo muy importante que nos planteaba la bibliografía, que es el libro de ginecología y obstetricia, obstetricia y ginecología de Danforth, nos planteaba que las pacientes que cursan con útero bidelfo o útero bicorne tienen pues especialmente este impedimento para tener partos pues por vía vaginal, porque justamente la potencia, que es el elemento que falla aquí, no va a tener estas fibras dispuestas de manera anatómica como debe de ser correcto, y no va a permitir que el trabajo de parto se desenvuelva, porque uno de los 3 elementos no va a estar correcto, o no va a estar pues bien. Ahora, comenzamos así con las distocias que son dinámicas, y de estas con las cuantitativas, y de las cuantitativas con las hiperdinámicas. Como lo dice su nombre, hiper de más,
Se trata de distocias en donde la excitabilidad uterina está aumentada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que vamos a tener aquí es que a través del mecanismo de oxitocina podemos hacer que el útero se contraiga de manera pues más fuerte, por así decirlo. Y aquí vamos a tener algunos síntomas, como por ejemplo un dolor muy exagerado al momento de la contracción y un signo muy importante al que vamos a llamarle signo de la leña, que es que cuando nosotros toquemos la consistencia del útero va a estar muy duro, como si nosotros golpeáramos una mesita de madera, así va a ser la consistencia, y es por eso que es tan importante que nos grabemos ese signo. Nosotros lo vamos a diagnosticar porque la duración de estas contracciones tiene que ser mayor a 70 segundos, la intensidad debe de ser mayor a 50 milímetros de mercurio, y el tono uterino, pues evidentemente va a estar aumentado. Pasando hacia las distocias que son cuantitativas, pero hipodinámicas, es decir, el otro lado de la moneda, estaríamos hablando de que estas se van a dar por una inmadurez cervical de tipo psicógenas, que pueden ser por aumento de adrenalina, por algún desarrollo insuficiente de la musculatura uterina, justamente como lo planteábamos, por ejemplo, con los úteros bicornes, alguna patología del miometrio y sobredistensión uterina, o también trabajos de parto que ya hayan sido muy prolongados. Aquí el signo que nosotros vamos a tener y que va a ser como luego es que la paciente no va a percibir contracciones. Y justamente cuando las contracciones se den y nosotros queramos medirla, vamos a tener el útero flácido, lo vamos a sentir flácido. Aquí los números nos dicen que la intensidad sería menor a 20 milímetros de mercurio, la frecuencia es menor de 2 contracciones en 10 minutos y la duración de estas sería menor de 10 a 15 segundos. Ahora, vamos a pasar hacia las distocias que son cuantitativas, pero que son alteraciones del tono. Es muy importante que nosotros tengamos igual en nuestra cabeza muy claro el mecanismo del triple gradiente descendiente y que nos fijemos muy bien en la figura que está dentro de la diapositiva. Aquí pues tenemos un útero junto con nuestra vagina y ya lo conocemos. Y tenemos dos focos, si lo ven. Un foco que está mucho más grande en el, por así decirlo, entre donde se conecta la trompa de falopio y el útero, que es más grande, el lado derecho, y uno más pequeño en el lado izquierdo. Esto es porque el mecanismo de triple gradiente descendiente nos habla de que las fibras uterinas están dispuestas de tal manera que la propagación de este tono se va a ir hacia abajo y va a tener una duración pues y una intensidad que son necesarias para que el producto salga. Y así es como debe de ser. Bueno, más bien es más común que las pacientes tengan esta propagación en el lado derecho, pero puede ser de ambos lados. Sin embargo, lo común es del derecho y siempre es de arriba hacia abajo, porque si lo piensan, nosotros necesitamos que el pasajero salga. Entonces va a ir hacia abajo y así va a ser expulsado. Hablando de las alteraciones del tono, pues vamos a tener la hipertonía y la hipotonía, que lo importante con esto es recordar un poco acerca de lo que es parto. Necesitamos un tono de aproximadamente 25 a 50 milímetros de mercurio para que el producto pueda ser expulsado con éxito. Ahora, acerca de la frecuencia, vamos a tener lo que es asistolia o lo que conoceremos como inercia. Y aquí lo que vamos a tener es que no va a estar como tal esta frecuencia del tono que necesitamos. Y con oligosistolia o bradisistolia son aquellas contracciones que son menos de 2 en 10 minutos y polisistolia o taquisistolia son más de 2 en 2 minutos. Aquí lo importante de la polisistolia es que uno pensaría que como son más contracciones, va a ser a lo mejor más intenso. Sin embargo, no es de esta manera, porque digamos que, o sea, el útero está así, ¿no? Y necesitamos que haga esto. Entonces, si nosotros tenemos demasiadas contracciones, el útero ni siquiera va a regresar a su forma. O sea, va a estar como todo el tiempo así y va a estar como tratando de seguir, pero no puede. Entonces ya ni siquiera se va a contraer. Y eso es el peligro de la polisistolia. Pasando acerca de las alteraciones sobre la intensidad de la contracción, tenemos la hiposistolia y la hipersistolia, que contribuyen justo a lo que ya les acabo de explicar. Ahora, continuando un poco con el concepto del parto distóxico primario, vamos a entrar acerca de las fallas en la potencia, que es la contractibilidad uterina.
Y seguimos ahora con las dispocias que son de tipo cualitativas. Ya dejamos los números atrás y las cuantitativas. Ahora pasamos a las que son de cualidad, que nos hablan de cómo es que está el tono de ese útero, ¿no? Y continuando con el mecanismo del triple gradiente descendente, tenemos que tener en cuenta siempre que la contractilidad uterina nos habla de un foco, como ya les expliqué, que va a estar generalmente en el lado derecho o a lo que llamamos cuerno derecho. Y este es muy importante porque nos va a ayudar a desenvolver la dilatación y el consecuente borramiento del cervix para el parto. Si es que nosotros fallamos en esto y no tenemos un foco, tenemos, o sea, no muchos, pero no sé, digamos 3 focos donde comienza el tono uterino, esto va a hacer las contracciones menos efectivas y menos intensas, porque no vamos a tener como tal el triple gradiente descendiente. Y el tratamiento, pues, es oxitocina, ya que la oxitocina nos va a ayudar a devolver pues este curso natural que debe de tener las contracciones. Ahora, A ver, siguiendo con aguántame las tantito. Alejandra, aguántame tantito. Regresa a la diapositiva. Regresa a la una. Ok, ya ahí. Estabas hablando del triple gradiente descendente. ¿Estamos? Ok. Mencionaste que había un foco en el útero que era el que iniciaba la contracción. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí. Sí, doctor. Uterinos. Y se tienen dos marcapasos uterinos. Uno. Doctor, creo que se está cortando. Sí, como que se está trabando. Sigue ¿Sigo? trabajo. Ok. No, ¿sí me escuchan? Muy No. trabajan como solo una o dos palabras. Ok. A ver, déjenme, aguántenme 2 segundos, me cambio de lugar a ver si es por el internet, ¿vale? Ya se está escuchando un poquito mejor, doctor. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces les decía, mire, el útero no tiene un solo sitio en donde se van a iniciar las contracciones. Tiene dos que se llaman marcapasos uterinos. Los marcapasos están muy cercanos a lo que es la inserción de la trompa y el útero. ¿Sí? Entonces, cuando vas a iniciar un triple gradiente, vas a iniciar una contracción uterina, para que tengan la coordinación, tienen que disparar los dos marcapasos de manera simultánea. Entonces, al disparar los dos marcapasos, lo primero que va a existir en el triple gradiente es que esa contracción va a ir hacia arriba, hacia el fondo uterino. Una vez que alcanza el fondo uterino, la contracción desciende por todo lo que es el cuerpo hasta alcanzar el cervix. ¿Ok? ¿Por qué se le llama triple gradiente descendente? Primero por el descenso o cómo se va la contracción hacia abajo en el útero. Ese es el primero. Segundo, la duración de la contracción es más en el fondo uterino que en el cuerpo. Se está trabando otra vez, doctor. Ok, aguántenme tantito, déjenme cambio. Gracias. ¿Aquí me escuchan mejor? Ya se escucha, Sí, doctor. doctor. ¿Ya me Parece escucho? que sí. Ok, perdón, es que estaba en el otro lado. Tuve que cambiarme a 30 centímetros del módem, pero bueno, ya estoy aquí. Entonces les decía, la duración es mayor en el fondo, la intensidad es mayor en el fondo. Esto lo que nos va a traer es que esa contracción vaya haciendo que al hacer palanca la cabeza del niño, vaya viendo una dilatación, primero un borramiento y luego una dilatación cervical. ¿Ok? ¿Por qué es más fácil la... ¿Por qué se da la dilatación? ¿Qué tipo de fibras tiene un cervix? Tiene el cervix. ¿Qué tejidos tiene?
Ok, musculares. No. Fibras musculares lisas, ¿no? De músculo liso. ok. ¿Qué cantidad de fibras musculares lisas en comparación con fibras de colágeno? Y ya les di la respuesta. El útero tiene 3 capas musculares, ¿vale? Esas capas musculares llegan únicamente hasta el segmento. A partir del segmento hacia el cérvix, se tiene un 80% de fibras de colágeno y un 20% de fibras musculares. Esto le da la capacidad al cérvix de poder primero borrarse y después dilatarse sin sufrir desgarros. Ustedes han visto en las Olimpiadas imágenes en donde salen los corredores a toda velocidad y de repente empiezan a brincar. Eso es porque ya se desgarró el músculo. Entonces, si una mujer tuviera la misma cantidad de músculo en el cérvix que en el útero, lo que haría ese músculo es que cedería y se desgarraría. Y entonces no habría mujeres, o seríamos a lo mejor marsupiales como los canguros o algo así. Y entonces la capacidad que tiene la mujer por la distribución que tiene de fibras musculares y el porcentaje que tiene de fibras de colágeno, lo que hace es que ese cérvix se pueda abrir. Imagínense que el cérvix está tan cerrado que no alcanzan a pasar a su interior un repuesto de pluma y tiene que abrir 10 centímetros o más para que nazca la cabeza y el cuerpo de un niño. Sí, Dulce, esa cara ponen las embarazadas cuando están pariendo. ¿Ok? Entonces, todo eso es posible por lo que les decía su compañera del triple gradiente descendente en la contracción uterina. ¿Por qué es importante? Hay otro tipo de contracciones que se llaman contracciones de Braxton Hicks. ¿Quién sabe de ustedes cuáles son las contracciones de Braxton Hicks? ¿Quién me Yo, puede profe, decir? había leído que esas eran irregulares y que Ajá, se podía confundir con uno como del parto muchas veces, pero pues las del parto sí son como muy marcaditas y esas eran irregulares y creo que eh, pues ok. sí, nada La- más. las contracciones de parto, la característica que tienen, se los dijo su compañera, triple gradiente descendente. Punto. ¿Sí? Es una contracción total del útero. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones parciales y eso se puede deber a varias situaciones. La primera, movimientos fetales. Cuando el feto se mueve dentro de las membranas, dentro del útero, lo que va a hacer es tocar las paredes uterinas. Si yo a alguno de ustedes llego y le toco el hombro, inmediatamente van a voltear hacia el hombro que les estoy tocando. Es lo mismo que hace el útero. En cuanto lo tocan, se contrae. Pero esas contracciones no tienen la fuerza para provocar una dilatación cervical o para provocar un trabajo de parto. ¿Ok? Entonces, la primera, movimientos. La segunda, cuando la mujer ya tiene mucho tiempo deambulando y demás, por cansancio, pues sí, por cansancio, se van a dar contracciones. En todas las mujeres embarazadas es normal que durante la tarde, la noche tengan contracciones que son irregulares, que son de poca intensidad y que son focalizadas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué interrumpí a su compañera Alejandra? Porque no nada más es un sitio, un marcapasos uterino, son 2 marcapasos uterinos. Obviamente, si no disparan de manera coordinada, pues el útero va a estar como bailando samba, se mueve para un lado y para otro y no va a tener la capacidad de tener un trabajo de parto. Y eso es parte de las distorsiones que les está comentando su compañera. Y efectivamente el tratamiento es con oxitocina. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, doctor. Yo una. A esa distosia se le llamaría disfunción uterina hipertónica o disfunción uterina incoordinada. Incoordinada, así es. Falta de coordinación del trabajo de parto. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Alejandra, mil perdones, pero No puedes pasa continuar. nada, doctor. Mejor que nos diga ahorita a nunca enterarnos. Entonces vamos. Ok, continúa Alejandra, por favor. Bueno, estábamos siguiendo con las distocias que son dinámicas, o sea, continuando más bien.
igual cuantitativas, y vamos a tener dos tipos que justamente son un poco de lo que nos hablaba el doctor. Aquí hay dos. La primera es la inversión parcial o total del triple gradiente descendiente. Como el doctor nos habló y como yo mencioné hace un momento, si nosotros imaginamos el útero así y tenemos aquí nuestros dos focos, aquí lo que va a suceder es que se va a invertir, va a comenzar hacia abajo, o sea, más bien hacia arriba. El foco va a estar abajo y va a comenzar hacia arriba, y esto en vez de ayudarnos a la expulsión del producto, pues lo va a empujar hacia arriba y no va a servir de absolutamente nada. Y la segunda es la incoordinación uterina, que justo lo que nos acaba de mencionar el doctor. Tenemos dos, de primer y de segundo grado. La de primer grado es cuando nosotros tenemos dos o más focos, que en este caso, si nosotros contamos un foco como los dos fisiológicos que tenemos y nos sale otro que no sea ninguno de los dos fisiológicos, estaríamos en una incoordinación uterina de primer grado. Si nosotros tenemos más de tres focos distribuidos en distinto espacio del útero, entraríamos en una incoordinación uterina de segundo grado, y pues como dijo el doctor, estaría el útero bailando, y de hecho se le conoce como fibrilación uterina, y si recordamos un poco cardio, pues como fibrilación auricular y todo eso, para que se acuerden. Y el tratamiento de esto es lo que llamaríamos el despegamiento de las membranas o una amniotomía, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Y también como tratamiento conjunto, hidrataríamos a la paciente, la sedaríamos con meperidina y se va a administrar la analgesia epidural. Ahí está. Ahora, perdón. Ya terminamos aquí con las distocias dinámicas. Ahora vamos a seguir con las distocias pélvicas, que como les comenté, propiamente se trata de todo lo óseo, pelvis, sacro y parte de la columna. Aquí vamos a tener en cuenta cómo está conformada la pelvis de la madre. Tenemos distintos tipos de pelvis, justo como lo vimos en Soma, pero aquí hay tres importantes que van a condicionar el trabajo de parto y que, como lo dice la diapositiva, lo van a complicar. La primera es la pelvis androide, que si nosotros como que tenemos mucha imaginación, la podemos ver en forma de corazón. En forma de corazón. Si nosotros nos concentramos en la variedad de posición, que es la occipito posterior, que es la que está hacia nuestra derecha, aquí lo que nos va a condicionar esta pelvis androide es una detención en transversa, que estaría en un plano de Hodge muy profundo, y que puede llegar a progresar hacia occipito posterior debido al estrechamiento. Y aquí, por ejemplo, si nos concentramos en cómo es que tenemos la cabeza fetal y regresamos hacia la visión de nuestra pelvis androide, es completamente normal que se nos pueda atorar por cómo está la variedad de posición. Ahora, siguiendo con otro tipo de pelvis, la pelvis antropoide, aquí si la vemos es como si tuviéramos un huevito kinder o un huevo normal en posición vertical. Aquí lo que nos va a condicionar este tipo de pelvis es que vamos a encontrar posiciones fetales que sean occipito anterior, como estas en su variedad de posición izquierda o derecha, y también occipito posterior, izquierda o derecha, que básicamente es como si se estuvieran haciendo espejos, si se dan cuenta. Esto obviamente nos va a condicionar un trabajo de parto y nos va a dificultar. Y por último, tenemos que tomar en cuenta la pelvis de tipo platipeloide. Esta pelvis es como si nuestro huevito que teníamos en la antropoide la volteáramos y tuviéramos un rombo, un óvalo, perdón. Aquí estas tienen detenciones en posición transversa, que es esta, porque justamente por el óvalo que tenemos se queda atorada la cabeza fetal. Y es difícil que pues puedan salir justamente por este tipo de pelvis. Ahora, siguiendo con las distocias pélvicas, vamos a tener la famosísima y aclamada desproporción cefalopélvica, o también llamada fetopélvica. Aquí lo que va a suceder y por qué va a aparecer es porque vamos a tener peso fetal o la cabeza fetal de tamaño considerable con respecto a la pelvis materna, y que también su orientación pueda impedir que el producto pase a través del estrecho pélvico materno. Aquí es como de suma importancia que siempre nos quedemos aquí en nuestra cabeza, que la desproporción cefalopélvica va siempre, o sea, como muy de la mano con los productos que son macrosómicos.
Y si recordamos, son aquellos productos o bebés que pesan más allá de 4 kilos. Estos productos tienen alto riesgo de distocia de hombros, que es un tema que trataremos más adelante, y justamente por esto, o sea, ya tenemos la desproporción cefalopélvica y el producto es macrosómico, y además, si le condicionamos la distocia de hombros, va a haber un alargamiento del trabajo de parto, y evidentemente todo ese tema es una distocia. Ahora, el tratamiento para este va a ser la pelvimetría y oxitocina. A ver, aguántame, regrésate a tu diapositiva. Ok. ¿A qué se refiere su compañera Alejandra al decir desproporción cefalopélvica? ¿Quién me dice? Lilian, dime. Pues yo había leído en el libro que se refería a la justo a la desproporción de la cabeza del feto con la pelvis de la mamá, pero que eso ya había sido hace mucho tiempo y que ahorita, y que era muy raro como que se presentara ya en la actualidad, que solamente se utiliza para cuando, como decía mi compañera, cuando estaba como desacomodada, o sea, que no estaba bien acomodada la cabeza del bebé con la pelvis. ¿Y qué pasa entonces si resulta que yo tengo una paciente con secuelas de polio y tiene una pelvis, ¿cómo se llama? Ahí no encuentro la palabra. Disfuncional. ¿Es una desproporción cefalopélvica o no? Sí. Sí, ¿no? La desproporción cefalopélvica es toda aquella situación que se presente tanto de la madre como del niño que nos impida el trabajo de parto. ¿Ok? Eso es una desproporción cefalopélvica. Puede ser que yo tenga un niño de 4 kilos en una pelvis pequeña, o puede ser que tenga un producto de 2 kilos 800, pero tengo una pelvis antropoide y jamás de los jamases van a ser ese producto. ¿Ok? Entonces aquí, ojo con lo que están viendo del tratamiento. ¿Qué es la pelvimetría? ¿Quién me dice? Es un estudio para hacer las mediciones de la pelvis de la madre y bueno, se dividen en tres, que es superior, medio y inferior. ¿Qué estudio es? Sofía, tú sabes, ¿qué estudio es? Ya no entendí, creí que era lo que había dicho. No, sí, sí, pero ¿qué estudios? ¿Es un ultrasonido? ¿Es un laboratorio? ¿Es una resonancia? ¿Es una tomografía? ¿Qué estudios son? Ah, es un estudio de imagen, ¿no? Imagen, rayos X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es tomar una radiografía en diferentes posiciones de la mujer y lo que voy a hacer es medir los diámetros tanto de la pelvis como del producto, ¿vale? Y con esa pelvimetría yo voy a darme la idea de si pueden hacer o no pueden hacer ese niño por parto. ¿Por qué les digo que es darme la idea? Acuérdense, o bueno, durante el trabajo de parto, el producto tiene la capacidad de moldear la cabeza. Entonces yo puedo decir, es un producto con una cabezota, pues sí, pero va moldeando la cabeza de tal manera que los parietales pueden cabalgarse hasta cierto punto uno sobre de otro y se amoldan de tal manera que pueden pasar. Lo difícil para que nazca un niño es que pase la cabecita. Una vez que ya nació la cabecita, salvo que sea un macrosómico, entonces podemos tener la complicación que decía su compañera Alejandra, que es una distocia de hombros, ¿sí? Salvo que sea macrosómico. Pero si es un producto normalito, no va a tener ese problema y entonces va a poder salir de manera normal, ¿vale? Cuando yo tengo una distocia, una desproporción cefalopélvica real, no le pongo oxitocina. Es como estar agarrando al producto y dándole con la cabecita contra una pared. Lo único que voy a hacer es estar pegando, va a estar el niño pegando y pegando y pegando la cabecita sobre los huesos de la pelvis de la mujer y entonces
puede causar algo que se llama cefalohematoma o fracturas o hasta un derrame cerebral. Ok, entonces si yo tengo bien diagnosticada una desproporción cefalopélvica, en ese momento mi conducta cambia. No le conduzco trabajo de parto y mejor la opero. ¿Sí? Carlos, si yo te entrego a tu hijo, tú como hombre, yo te entrego a tu hijo y te digo, híjoles, ¿qué crees? Pues la puse en trabajo de parto y el niño nació con una fractura de cráneo. ¿Tú qué dirías? Bueno, que a lo mejor fue culpa de los doctores en hacer bien el procedimiento, ¿no? ¿Y qué me harías? Pues la demandaría. Mínimo un buen chingazo ahí me llevo, ¿no? Ujú. Mínimo, porque como si yo sabía que era una desproporción cefalopélvica, a fuerzas me aferré a sacarla de parto y ahora tiene una fractura de cráneo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? No, doctor. Ok, Una duda. Entonces, dígame. Si ya no se administra oxitocina y si tenemos el producto que es macrosómico, entonces ya se pasa directamente a la cesárea como Directo tratamiento. a la, no, directo a la cesárea Hatsiri. En mi vida profesional yo he sacado productos, el más grande de 4,300, 4,400 por parto. Una paciente chaparrita, como de 1,40, 1,50, gordita. Y cuando vi perdón la palabra, cuando vi el chingado chamaco que casi me carga él en vez de cargarlo yo, pues me espanté porque dije, bueno, ¿y por dónde salió este escuincle? Pero resulta que era una paciente que ya había tenido niños de 3,800, uno de 3,800, el otro de 4. Obviamente ese de 4 pues salió como Juan por su casa, ¿no? Y era una multigesta. A mí me llega en expulsivo y cuando veo al chamaco, pues sí me sorprendí más que me espanté. Pero si eso lo dejo en una primigesta, jamás va a salir. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Vale. Sigan, por favor. Ok, gracias, doctor. Entonces, continuando. Ya pasamos dos tipos de distocias y comenzamos con la tercera, que son las distocias de tejidos blandos. Aquí lo que vamos a tener, como dije, es útero, cervix, vagina y vulva. Entonces, con respecto al útero y sus anexos, vamos a tener dos problemas muy frecuentes, que son los miomas y los quistes. Los miomas se van a localizar, bueno, los que condicionan este trabajo de parto en la cara posterior del segmento inferior del útero y lo que nos va a provocar una obstrucción para que pase el producto. Y los quistes, hablaríamos de que son un problema cuando sean mayores a 10 centímetros de diámetro. Estos se van a diagnosticar a través de ultrasonido y el tratamiento directamente va a ser cesárea. Vamos a tener otras dos distocias, esta vez hablando propiamente del cuello uterino, que son las lesiones cervicales, que pueden ser algunos desgarros o algún tipo de lesión, que esto va a alterar la capacidad que tiene el cuello de reblandecerse y aquí nuestro comportamiento que vamos a tomar es tener una buena dinámica uterina, no forzar de más el cuello cervical, realizar maniobras suaves para que el cuello pase detrás de la presentación y pues colocar analgesia epidural. Otra distosia muy frecuente es lo que vamos a llamar cáncer in situ y esto pues tenemos que ver qué tan avanzado está o qué tan viable es para que nosotros definamos la vía, por ejemplo, vaginal o que sea cesárea, según nosotros valoremos el riesgo que la paciente tiene de sangrado, ya que podemos provocar una hemorragia, o pues de diseminación del cáncer, que es justamente lo que nosotros estaríamos evitando. Hey, Siguiendo con espérame esto. tantito, regrésame tantito, perdón, No, pues, no. Alejandra. Mm, mm, mm. Brenda, ¿qué es el cáncer in situ? ¿Cuándo hablo yo de que hay un cáncer in situ? Cáncer cervicouterino in situ. Es cuando apenas va comenzando. Cuando apenas va comenzando. Ok.
Efren, ¿tú qué dices? Bueno, según tengo entendido, es cuando el cáncer se encuentra solamente en un tejido o en un órgano y que no ha hecho metástasis a otros órganos o vasos sanguíneos. Ok, no, Efren. Luis Alberto, ¿cuándo es un cáncer in situ? Un cáncer in situ se le denomina al proceso del inicio del carcinoma per se, ¿no? Donde apenas solamente está en una sola estructura o tipo de tejido antes de expandirse o invadir otros. Ok. Erwin. Yo tenía entendido que el cáncer in situ es cuando está encapsulado, por eso se dice in situ, porque permanece en su lugar y al tener como esa cápsula impide que realice metástasis a otros tejidos. Ok, de todo lo que me dijeron, sí, pero no. Vean nada más qué concluyente soy. Sí, pero no. No, miren, el cáncer in situ en el carcinoma cervicouterino se refiere a, bueno, que es una clasificación que se va a dar de acuerdo la displasia que se tenga. Se tiene una displasia, un NIC1, que es una displasia leve, un NIC2, que es una displasia moderada, y un NIC3, que es el carcinoma in situ. Ahí ya son células de cáncer, pero no han rebasado, no han perforado la membrana basal del epitelio. Por eso se le llama carcinoma in situ. Hasta ese momento yo puedo hacer un cono diagnóstico, puedo hacer un excimer láser, puedo hacer un cono en frío y sorpresa, ya le curé a mi paciente del cáncer. ¿Sí? Una vez que rompe esa membrana basal, en ese momento ya no se considera cáncer in situ, se considera cáncer microinvasor. Y en el momento en que es un cáncer microinvasor, mi tratamiento y el pronóstico de la paciente cambia completamente. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedo hacer un cono, ya no puedo hacer ni siquiera una histerectomía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una cirugía etapificadora y entonces tengo que ver si con una histerectomía basta o si le hago obviamente si le hago una histerectomía, le voy a hacer una histerectomía radical en la cual quito útero, quito trompas, quito ovario, quito apéndice, quito epiplón y aparte busco metástasis en ganglios aórticos y paraórticos. ¿Ok? Todo eso es lo que conlleva una cirugía oncológica para un carcinoma in situ. Entonces, cuando yo tengo un cáncer in situ, difícilmente me voy a dar cuenta, difícilmente me va a sangrar. ¿Por qué? Porque nada más es la parte superficial, por llamarlo de alguna manera, del epitelio. Entonces, ¿puedo darle parto? Claro que sí, sí puedo darle parto. Cuando ya es un cáncer invasor o que ya tienen una colposcopía o que ya hicieron una especuloscopía y ya tienen una lesión exofítica en el cervix, en ese momento sí ya no la dejo a parto, ya busco interrumpir el embarazo por vía cesárea por los riesgos que les dijo su compañera Alejandra. Puede haber diseminación, puede haber metástasis, puede haber muchísimo sangrado, ¿sí? Y en ese momento tendría que entrar a hacer una histerectomía obstétrica con todos los riesgos que conlleva del sangrado, más aparte la diseminación del cáncer. ¿Ok? Entonces, hasta un cáncer in situ yo todavía la puedo dejar, hasta un cáncer microinvasor todavía la puedo dejar a parto. Ya cuando hay lesiones exofíticas, ahí sí ya no la puedo dejar a parto. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿Ninguno? Vale. Doctor. Sigue, Alejandra, por favor. Gracias, doctor. Bueno, ahora siguiendo con las distocias cervicales propiamente, vamos a tener dos. Vamos a tener dos. La primera serían las condilomatosis, que pueden ser perineales o vulvares. Aquí me equivoqué, no son cervicales, una disculpa, son vaginales.
Entonces tenemos dos, la condilomatosis, que puede ser perineal y o vulvar. Esta obviamente pues el producto va a tener toda esta vía un poco pues condicionada de manera mecánica, y si nosotros forzamos el parto podemos provocar laceraciones y desgarros de tercer o cuarto grado para la paciente y pues hemorragias severas. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos algún antecedente de una fístula que sea rectovaginal, nosotros estaríamos aumentando aún así el riesgo que ya tenía del desgarro para nuestra paciente. Entonces no es recomendable que nosotros pues realicemos un parto con este antecedente. Y esas son las distocias de tejidos blandos. Ya casi acabamos con distocias. Ahora vamos a comenzar con las distocias fetales, que pues como les comenté, propiamente habla de todo lo que tiene que ver con situaciones del producto. Aquí vamos a tener dos, las que son absolutas, que definitivamente no nos van a permitir el parto, como, bueno, estas situaciones las veremos más adelante, y las relativas, que no necesariamente pueden evitar el parto vaginal, sino que nosotros podemos encontrar alguna manera de llevar el parto. Algo que, bueno, ahorita creo que algo que es muy importante, muchos de nuestros compañeros son compañeros de nuevo ingreso a clínica. Entonces, algo que, por ejemplo, les puedo comentar es que en clínica aprendí que el parto es lo mejor que podemos hacer para nuestra paciente, para ambos, para el binomio. Entonces, tal vez ustedes a lo mejor tenían esa duda de que por qué tan aferrados todos al parto, pero es porque es muy benéfico para ambos. Entonces, por eso es que nosotros estamos procurando todo el tiempo que sea parto lo más que podamos hasta que llevemos a cesárea. Pero bueno, esta es una explicación rápida de por qué tanto estamos tan aferrados al parto, es porque es muy bueno y lo van a ver en el ciclo 1, pero es un breve repaso. Ahora, hablando propiamente ya de las distocias fetales, tenemos esta que es la primera, que es la de tensión transversa profunda. Esta nos habla de que está producida en la fase activa del parto, cuando el feto mantiene una posición occipito transversa, y aquí es la que estamos viendo, en una estación baja, que son las estaciones de Lee, los planos de Hodge, pero hablando de estaciones, la bibliografía refería a estaciones. Entonces hablamos de una estación baja de Lee, y el tratamiento propiamente ya es cesárea, porque justo como nos mencionó el doctor, nosotros no vamos a hacer que pase la cabeza fetal. Ay, perdón. Y aquí era justamente lo que les mencionaba, tiene que ser una estación de Lee que sea baja. Ahora, siguiendo con las distocias fetales, vamos a comenzar a entrar a todo lo que es la posición anormal de la cabeza fetal, que es muy importante y es como de lo más remarcable en las distocias fetales. Con respecto a la posición occipito posterior, esta es una posición desfavorable para el parto por sí misma, como lo vimos en las diapositivas anteriores, y mucho más si es que a la paciente se le suma que la paciente tiene una pelvis androide. El mecanismo que va a condicionar esta distocia es que el diámetro mayor va a estar justamente en el diámetro menor de la pelvis, y vamos a tener que va a estar en una estación alta, por lo cual el descenso va a ser malo y ni siquiera va a poder hacerlo si está pues demasiado condicionado. Los factores asociados a que se dé esta mala posición de la cabeza son anestesia epidural, de lo que hablaremos un poquito más adelante, la amniotomía, nuliparidad y un peso fetal arriba de los 4 kilos. Y el tratamiento podemos hacer dos. El primero, que es el farmacológico con respecto a la oxitocina, pero el doctor ya nos aclaró que pues no tenemos por qué forzar el producto ni a la mamá. Entonces no aplicaría tanto. Y el mecánico es la maniobra de Scansoni. Esto lo planteaba la bibliografía, sin embargo, yo de lo que nos han enseñado en ciclos anteriores y de lo que hemos aprendido es que la maniobra de Scansoni, lo que sucede es que va a llevar el producto, se supone que son manos expertas de un ginecólogo, debe de llevar el producto de una posición occipito posterior, rotarlo con forceps hasta la posición occipito anterior y de ahí sacarlo junto con los forceps, con forceps. Y pues como nosotros sabemos, los forceps no están permitidos. Entonces, yo solamente lo agregué porque la bibliografía lo planteaba, pero tenemos que saber que no es como totalmente recomendable. En este caso, pues optaríamos por una cesárea, justo como nos comentó el doctor. Ahora, permítenos tantito, Alejandra. Dime, Liliana, tienes levantada la mano. Sí, profe, eso no se puede hacer con... Te odio.
¿Cómo que, ¿Cómo? profe? Te odio. Ay, perdón, ¿Cómo que, perdón, profe? doctor. Que los doctores, bueno, creo que nos enseñaron en básicos que el doctor puede, pues, rotar la cabecita del bebé para sacarlo. O sea, no necesariamente con los forceps, pero no sé si eso sí se puede hacer o no. Sí se puede. De hecho, se puede. Aquí la situación es en qué pacientes lo vas a realizar. Si estás hablando de una paciente primigesta, híjoles, a menos que la tengas bien bloqueada, que no tenga mayor sensibilidad, ok, podrías intentarlo. Y entonces con tus dedos vas a hacer tu tacto, vas a localizar la fontanela y vas a ir rotando la cabecita del niño, ¿sí? Es algo difícil, pero bueno, se puede intentar y en ocasiones, sobre todo en multigesta, lo puedes hacer. Hay otra situación que se llama versiones internas o versiones externas que tú puedes, lo que llaman las parteras, mantear al producto. Entonces lo que van a hacer, dicen, te lo voy a acomodar y entonces lo van empujando y jalando de algunos lados del útero hasta dejarlo supuestamente en la posición adecuada, bueno, en la presentación adecuada. ¿Ok? ¿Sí, Lilian? Ok, yo tengo una duda. ¿Qué es posición? Porque aquí su compañera Alejandra les dijo que una posición desfavorable para el parto, pero díganme, defínanme qué es posición. Pues según esto, bueno, según la bibliografía de Williams, la posición es la relación que guarda el punto toconómico de la presentación con la mitad anterior. O sea, solamente se presenta lo que es anterior o posterior. O sea, en anterior yo lo puse así, más o menos, nos da la espalda a nosotros y en posterior le da la espalda a la madre. O sea, está como Ok. hacia su columna, vaya. Posición es la relación que guarda el punto toconómico. ¿Sí? ¿No es eso variedad de posición? Ajá, la variedad de posición. Vale. ¿Tienes alguna pelvis en alguna de tus diapositivas? Ay, sí, doctor. Las Pero, anteriores. como, ajá, o sea, la quiere como así. Esa está perfecta. Ok, a ver. Vean la imagen derecha superior, en donde dice occipito izquierda transversa, OIT. ¿Ok? ¿Ya la vieron? Arriba están viendo lo que es el pubis, abajo están viendo lo que es el sacro. ¿Va? Dividan esa pelvis con dos líneas, una que vaya del sacro hacia el pubis y otra que vaya de fémur a fémur. ¿Sí ven la cabeza del fémur? Sí. Ok. Es un poco más abajo poquito más hacia abajo de la cabeza del fémur, pero bueno, para fines didácticos, dividan esa imagen en 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las variedades de posición? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas pueden ver ahí? Dividiendo esa pelvis con dos líneas. Hay 6. 6. Díganmelas. Es la occipital izquierda, bueno, es que normalmente se manejan en inglés, que es la left mental, la left sacral, y por ejemplo, también existen las derechas, que es la right occipital, la right mental y la right sacral. Ok, ahí tienes 4. No, fueron 6. A ver, otra vez. Que era la... A ver, te lo digo en español. Ajá. ¿Vale? Vas a tener 2 anteriores, 2 posteriores. 2 izquierdas, 2 derechas. ¿Sí? Y Alejandra ya me está haciendo trampa. Pero bueno, está Sí, bien. ya la vi. Pues yo pensé que era más fácil que lo explicara, pero miren, Okay, ahí no estás, sé. con esa. Perfecto, para que no se me
no se me hagan bolas. La pelvis de arriba, la antropoide, vamos a tomar esa para que no, no es la ideal, pero bueno, vamos a tomar esa, ¿vale? Ustedes tracen una línea, aquí está invertida la pelvis, en la parte superior tienen el sacro, en la parte inferior tienen el pubis. Entonces, y tienen dos tuberosidades que sobresalen de la pelvis, que son las espinas ciáticas. Esa es la línea por la cual debe de pasar la línea transversa. La línea vertical, horizontal, va a ser de pubis a sacro. ¿Estamos? Ahí tienen las 4 líneas. Entonces, aquí la pelvis está invertida. Lo que ustedes ven a la izquierda es la derecha de la paciente. Lo que ven a la derecha es la izquierda de la paciente. ¿Estamos? Ok. Entonces, ya que estamos ahí, vamos a tener dos posteriores. Una, suponiendo que sea venga de cabecita, vamos a tener una occipito izquierda posterior que está pegada a lo que es la cresta del sacro. Una posterior, occipito izquierda posterior, una occipito derecha posterior. Ahí llevamos 2. Luego tenemos una occipito izquierda anterior y una occipito derecha anterior. Llevamos 4. ¿Cuáles me faltan? Me faltan 2. ¿Cuáles me faltan? La transversa, transversa. occipitopúbica. A ver, Sandra, entonces ya tenemos más, ¿no? Tenemos una occipito transversa derecha y una occipito transversa izquierda. Pero Sandra ya me metió un rollo aquí, así medio gacho, y me dice que hay una occipito sacra. Entonces eso quiere decir que la fontanela, el occipital del niño está hacia el sacro. Y entonces ahí ya llevamos 7, ¿no? Pero ¿qué pasa si el occipital del niño está hacia el pubis? Y entonces, occipitopúbica. Entonces, ¿cuántas tenemos? 8. Sorpresa, de 6 se convirtieron en 8. ¿Ok? Eso es en relación al punto toconómico. Si el punto toconómico está viendo hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, entonces le vamos a dar el nombre. ¿Y qué nombres les vamos a dar? ¿Cuántos puntos toconómicos conocen? Creo que según yo son 3. ¿Cuáles son? Es mentón, hombro y ya no me acuerdo, y la fontanela. El occipital Es pelvis, ¿no? A ver, esperen. Les voy a platicar una anécdota, ¿vale? Cuando yo tuve mi examen, el último examen, el final para la especialidad, en la Gineco 4 se hacen 4 exámenes. El primero es un examen de TIR Marín de Dopingüe. El segundo examen es un examen a desarrollar. El tercer examen es un examen práctico, en donde les dicen vas a operar a la paciente del quirófano 3 y no sabes ni qué te tocó. Y el último examen, ya para que te digan sí, ya eres ginecólogo, es un examen con sinodales. Entonces, cuando yo entré a mi examen con sinodales, el presidente de los sinodales me dijo, Padilla, responde lo que te preguntamos, ni más ni menos. Si tú me contestas menos, pues quiere decir que no sabes y te voy a reprobar. Pero si tú me contestas de más, entonces me voy a agarrar de lo que me vas diciendo, te voy a arrinconar y te voy a reprobar. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que no vas a saber y te voy a reprobar. Entonces, chavos, ni más ni menos. ¿Vale? Lo que les pregunto. ¿Cuántos puntos toconómicos conocen? Su compañera me dijo, mentón. ¿Qué otro? Sacral. Ok, el sacro. ¿Qué otro?
Y el El occipital. occipucio. Occipucio. ¿Nada más? También la nariz. Naso. ¿Qué otro? Hombro. El hombro. Ok. Defíneme qué situación. Cuando está en situación, o bueno, sí, posición transversa, ¿no? El bebé. Y entonces lo que presenta en el momento de, en la entrada pélvica, vaya, Ok, es Luis. el hombro, vaya, o puede incluso ser Ok, Luis. el brazo. Te metiste en broncas conmigo, no aprendiste. Dime qué es presentación. La presentación básicamente es lo que mm, es cómo se encuentra el bebé. ¿Cómo se encuentra? Se O encuentra a todísimo dar, a todo dar. Así se encuentra. Pues imagínate, duerme cuando quiere, come cuando quiere, nadie lo molesta. ¿Tú cómo te encontrarías? Ok, a ver, creo que Edith quiere ayudarte. Dime, Edith, qué es presentación? Bueno, yo recuerdo que la presentación es la parte del feto que se adosa a, bueno, en su totalidad al canal de parto y que puede iniciar el trabajo de parto. Ok. Sandra, ¿qué es presentación? Bueno, la presentación es lo que ya había comentado, que es la relación del dorso del producto con la mitad, ya sea derecha o izquierda, de la madre. Y entonces dime qué situación. Y situación es lo que el eje tanto del producto como de la madre. Y este puede ser transverso, longitudinal u oblicuo. Ok, Monse, ¿qué es presentación? Pues igual se refiere a que era la parte del cuerpo fetal que se abocaba al estrecho mayor de la pelvis. Y pues como lo mencionó Edith, que pues este era capaz de desencadenar la labor de parto o que es capaz de llenarlo y que pues esta puede ser cefálica o pélvica. Ok. A ver, voy a tener 30 tareas bueno, 29 tareas porque yo no me incluyo, yo sí me las sé. Yo sí estudié. Entonces, yo estudié el tema, ¿eh? No crean que les estoy presumiendo. Yo pasé todos mis exámenes por ósmosis. Me dormía sobre los libros y a ver qué se me pegaba. Entonces, voy a tener tareas. Y entonces, necesito que quede bien claro lo que es presentación, lo que es situación, lo que es variedad de posición, lo que es punto toconómico y lo que es actitud fetal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, vamos a entender o no todo lo que nos está diciendo su compañera. Y entonces, les adelanto, presentación es la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis, lo llena completamente y por sí sola es capaz de desencadenar un trabajo de parto. Esa es la definición. Y entonces, echemos tantito para atrás la ardilla y su compañero decía, presentación de hombros. ¿Sí hay presentación de hombros? Claro que no. Por definición no es no es una presentación. ¿Por qué? Porque no se aboca completamente a la pelvis, no la llena y no desencadena el trabajo de parto. Entonces, por definición, el que yo tenga el hombrito de un producto simplemente no va a ser presentación. ¿Ok? Y aquí vamos a tener la presentación cefálica, que es la más común, y la presentación pélvica, que es la menos común. ¿Ok? Pero eso lo quiero de tarea. ¿Va? ¿Dudas? Ya les dejé la duda, ¿verdad? No, sí.
Ok. ¿Qué dudas tienen? A ver. Doctor, creo que yo me equivoqué al decirle. Yo le dije que es posición y no presentación. Entonces ya, nada más para decir esa aclaración. Sandra, tarea. Punto. ¿Ok? Bueno. Ok. Sigue, por favor, Alejandra. Perdón. ¿Sí les quedaron claros? Bueno, vamos a terminar con lo del punto toconómico. El punto toconómico se define como una saliente ósea que nos va a indicar la variedad de posición del producto. ¿Por qué saliente ósea? Porque no es móvil. Si yo les dijera, bueno, el punto toconómico es es un piecito, pues en el momento en que toco ese piecito, el niño lo mueve y se acabó. Ya no me sirve como referencia para ver la variedad de posición. Entonces, ¿cuántos puntos toconómicos tenemos? Si bien el producto de pelvis, tenemos únicamente el sacro. Y entonces vamos a tener sacro, izquierda anterior, sacro, izquierda posterior, sacro, derecha anterior, sacro, derecha posterior, etcétera, etcétera. Si viene de cabeza, dependiendo la flexión que tenga ese producto, vamos a tener el occipital, por eso se llama occipito, izquierda, anterior, posterior, transversa. La frente, por eso va a ser el fronto, derecho, anterior, etcétera, etcétera. La nariz, nacio, derecho, nacio izquierdo, y el mentón, mento derecho, mento izquierdo. ¿Ok? Esos son los puntos toconómicos que tiene un producto. No puedo hablar ni de los piecitos, ni del codito, ni de los hombros, ni de la espalda, porque primero no son estructuras óseas fijas y segundo, no me van a cumplir con todos los requisitos para definirse como presentación. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿No? Ok. Sigue, por favor, Alejandra. Gracias, doctor. Bueno, esta imagen nos va a ayudar para entender más adelante lo que voy a decir. Así que bueno. Justamente lo que estábamos hablando acerca de la presentación. Vamos a tener estas que son alteraciones de la deflexión y que son muy importantes para el producto y para su bienestar, como lo podemos ver. Aquí vamos a tener algunas presentaciones que no van a ser las idóneas para que nuestro producto nazca. Por ejemplo, la presentación de cara es peligrosa porque aquí vamos a tener como dos situaciones, el que es mento anterior y el mento posterior, con lo que nos decía el doctor. Aquí el diámetro, que es el submento bregmático, que es submento bregmático, es este que tenemos aquí no, es este que tenemos aquí en como amarillito, que mide 9.5 centímetros, es una presentación que no es del todo idónea, sin embargo, que permite el parto vaginal, porque si recordamos, pues la dilatación es de 10 centímetros, nos sobran 0.5 centímetros para hacer algo. Ahora, si nosotros vamos hacia el diámetro, que es mento posterior, donde el diámetro es el preesterno-occipital, este es mucho más grande de lo que la vagina puede distenderse y obviamente no va a permitir el parto vaginal, y lo cual, por ejemplo, aquí fue una foto de un producto que nació con esta presentación y vean cómo es que se le necrosa todo y los daños que podemos causarle. Entonces, pues no debemos de forzar que los productos nazcan en esta presentación. Ahora, continuando, tenemos la presentación de frente, que aquí el eje mayor de la cabeza fetal se va a poner al eje menor en el tercio medio de la pelvis y esto va a impedir el parto vaginal. Aquí se va a condicionar el diámetro, que es el mento occipital y que es de 13.5 centímetros, y lo que va a suceder es que, si lo vemos aquí, la estructura afectada va a ser la nariz del producto. Ahora, otra de la alteración de la presentación, justo como lo que nos mencionaba el doctor, es la presentación de nalgas o la pélvica. Esta presentación tenemos dos, que es la completa o la incompleta, que también se le llama la completa nalgas francas. Aquí hablamos igual de perdón. Aquí estamos hablando acerca también de la actitud fetal, que es muy importante. Si recordamos, la actitud fetal es el tono y la relación que guardan las partes fetales entre sí.
Entonces, cuando nosotros este producto lo conserva, lo vamos a llamar como completa. Y cuando es incompleta es cuando, por ejemplo, tiene o sea, en vez de estar doblado como los bebés están, tiene una piernita no doblada, o tiene las dos, o todo lo que ya hemos visto antes. Esto se puede deber a distintas situaciones, como por ejemplo los pacientes que son prematuros, malformaciones fetales, miomatosis uterina, que ya se trató previamente, y la situación de placenta previa. Aquí lo vamos a diagnosticar a través de las maniobras de Leopold, del tacto vaginal, de auscultación cardíaca encima del ombligo y por ecografía, que es como la preferida. Ahora, hablando de distocias fetales, esto de asinclitismo también lo vimos hasta el cansancio en ciclos básicos, así que pues es un tipo de distocia fetal. Aquí hay que recordar dónde está la sutura sagital y que viene siendo pues muy importante para nuestro paciente, y lo vamos a recordar aquí. Esta es la sutura sagital de nuestra cabecita que seguimos teniendo, y de la cabeza fetal está por aquí. Entonces, una vez que localicemos la sutura sagital, podemos hablar de asinclitismo de una manera que todos entendamos. Lo que sucede aquí es que la cabeza, como ya sabemos, va a quedar desviado hacia anterior o hacia posterior, y es lo que vamos a llamar como asinclitismo anterior o posterior. Esto se va a dar en el segundo estadio del parto. Bueno, o sea, lo vamos a poder ver y lo va a prolongar. Y esto, pues, es frecuente que detenga el descenso, porque como, por ejemplo, lo vemos en este ejemplo, no está enfocado hacia la salida, sino, por ejemplo, hacia el saco. Los huesos de los parietales. Ahora, sí, este es muy interesante, se me hace a mí. Las distocias fetales, que es esta presentación de tipo compuesta. Yo nunca la había visto, y cuando la vi me enamoré. Esto se refiere a que una o dos de las extremidades del feto entran hacia el canal de parto, así como lo vemos aquí. O sea, por ejemplo, aquí es un poco de la placenta, y este se acerca de la mano del bebé que está saliendo. Entonces, digamos que puede que salga la manita y la cabeza siga adentro. Aquí vamos a tener dos tipos como clasificados. Uno es cuando las membranas ya están rotas, y otro cuando las membranas están intactas. Esperen. Disculpen, es que me están llegando como muchas notificaciones. No les llega el zumbido, sino para quitarle eso. Sí, pero creo que no molesta. Ah, ok. Gracias. Perdón. Bueno, continuando. Cuando nosotros tenemos esta presentación con membranas rotas, le vamos a llamar acerca de la procedencia del miembro. O sea, por ejemplo, si es el brazo, es presentación compuesta con el brazo. Y si las membranas están intactas, se le conoce como procúbito. Ahora, la actitud que nosotros vamos a tener con respecto a la presentación compuesta va a depender mucho de cuándo nosotros encontremos esta presentación. Si es al comienzo del parto, lo que va a suceder es que, bueno, lo que debemos hacer es que dejemos evolucionar como tal esto, y no romper las membranas, porque generalmente el miembro que está prolapsado, que está salido, se va a desenvolver junto con el trabajo de parto. O sea, va a ser como natural, solo es como cuidarlo y dejar progresar. Sin embargo, si nosotros ya lo encontramos más hacia el final del trabajo de parto, lo que vamos a tratar es de reducir. Por ejemplo, esto de reducir, si recuerdan acerca de los huesos y todo esto, es como meter, como interferir con esta extremidad que está hacia afuera. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer con mucho cuidado, y pues ya, acerca de la presentación compuesta. Y ya llegamos hacia la famosísima distocia de hombros. ¿Qué es como tal la distocia de hombros? Lo que vamos a tener aquí es que hablamos de la impactación del hombro, que es anterior a la sínfisis del pubis, como lo estamos viendo aquí, el hombro que se impacta hacia la sínfisis del pubis, y que se queda ahí, o sea, como que se atora y no pasa, o sea, literal se atora en el huesito. Esto nos va a traer un riesgo incluido para el paciente neonato, bueno, para el paciente que van a hacer, como por ejemplo la muerte fetal, puede tener sufrimiento fetal, que es la asfixia intraparto, lesiones en el plexo braquial, si es que el médico que lo está sacando lo saca con demasiada fuerza y logra romper ese plexo. Podemos causar fracturas de húmero y de clavículas, y secuelas neurológicas, que de todo lo que dije, yo creo que la fractura es lo menos grave, pero obviamente hay que cuidar a nuestros pacientes. Y aquí se da un signo muy importante que se llama el signo de la tortuga. Este signo se refiere que la cabeza fetal se retrae contra el periné,
y que no puede hacer la rotación externa. Si nosotros recordamos todo lo que son movimientos cardinales del trabajo de parto, sabemos que la rotación externa es muy importante para que se concrete ya como tal el trabajo de parto. Entonces, cuando nuestro paciente presenta distocia de hombros y además se complementa con el signo de la tortuga, pues es una gran indicación pues de alarma de que el trabajo de parto no está funcionando de manera correcta y por ello es considerado una distocia, que es muy importante. Otra distocia son las alteraciones fetales completamente, como por ejemplo la hipotonía, que no va a permitir que el feto, el producto de la gestación, se desenvuelva de la manera que debe de desenvolverse con los movimientos cardinales del trabajo de parto y no va a poder realizar todo esto tan importante que es salir a través de su canal. Otro muy importante son los fetos que mueren dentro del útero materno. También pacientes con masas cervicales, como lo podemos ver aquí, o pacientes con masas o tumores en el sacro, y también lo que conocemos como hidropesia, que no va a dejar que el paciente pase como tal por el canal. Y eso es todo de distocias fetales. Ahora, la bibliografía que consulté, que es el Danforth, nos planteaba algunas alteraciones que son específicas del trabajo de parto. Y esto lo vamos a dividir dentro de las fases y con esto tenemos que recordar todo lo que es la curva de Friedman y sus ¿cómo se llama esto? Como todas sus clasificaciones y sus tiempos y todo eso. Entonces, aquí lo que vamos a comenzar es con la fase latente prolongada. Como nosotros sabemos, esta fase latente pues va a tener cierto número de horas que necesitamos que cubrir y no pasa a través de eso porque si no comenzamos con la fase latente prolongada, que es una distocia. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta a nuestros dos tipos de pacientes. A la paciente que es multípara, si es que esta paciente lleva más de 14 horas en fase latente respecto a la curva de Friedman, que no tenga ningún cambio cervical, lo vamos a clasificar como una fase latente prolongada. Si nuestra paciente es nulípara y lleva más de 20 horas sin cambios cervicales, en fase latente lo vamos a clasificar como este tipo de distocia. Esta distocia se va a producir a través de las contracciones que van a ser regulares y dolorosas en este largo periodo de tiempo, pero que no va a proceder hacia la fase activa, o sea que no es suficiente para que comience el trabajo activo el trabajo de parto en su fase activa. Y aquí tenemos que está también desencadenada por los distintos focos de contracción, que ya habíamos hablado de eso, y hay dos comportamientos que podemos tratar. Uno que es un comportamiento más agresivo, como lo planteaba la bibliografía, que es la miotomía y la oxitocina, que nos va a ayudar a estimular y a devolver el curso del trabajo de parto. Y el otro es el tratamiento que no es agresivo, es más amigable, por así decirlo, que es la hidratación intravenosa y algunos narcóticos para reducir un poco el dolor y seguir prolongando el trabajo de parto. Sin embargo, pues nosotros sabemos que no hay que dejarlo prolongar tanto porque podemos comenzar con estos problemas de sufrimiento fetal y todo lo que tenemos. Otras alteraciones específicas del parto tenemos dos que se contrastan, que es la detención de la dilatación y la detención del descenso. Le vamos a diagnosticar detención de la dilatación cuando la paciente lleve más de 2 horas en fase activa del trabajo de parto y el tratamiento va a ser oxitocina y en última instancia cesárea. Cuando nosotros hablamos de la detención del descenso del trabajo de parto, estaríamos hablando de que el producto no va a descender más allá de 1 centímetro luego de que la paciente, su madre, esté pujando más de 2 horas. Esto va a estar causado por una contracción uterina inadecuada de la que ya hablamos, de, por ejemplo, alguna desproporción cefalopélvica que ya se trató y del asinclitismo que ya se trató también. Entonces, como ya lo tratamos, ustedes podrán asociar cómo es que esto no va a permitir que el producto descienda. Cuando nosotros lo detectemos, el comportamiento que vamos a adoptar es el parto instrumentado, pero mejor cesárea. Y la oxitocina ya no, porque como nos aclaró el doctor, es como tratar de forzar y no queremos eso. Ahora, vamos a entrar hacia la fase activa y sus complicaciones. La fase activa, vamos a hablar de fase activa prolongada. Esta fase activa prolongada está caracterizada porque el cambio cervical va a continuar con contracciones uterinas que son adecuadas, pero este trabajo activo va a superar el periodo de tiempo esperado y de nuevo nos tenemos que apoyar en nuestra curva de Friedman.
Vamos a tener aquí que cambios cervicales. Por ejemplo, para la nulípara va a tener que ser un cambio cervical que sea menor a 1.2 centímetros por hora, y en las multíparas que sean cambios menores de 1.5 centímetros por hora. Ahora, las causas son contractilidad uterina inadecuada, desproporción cefalopélvica y alteraciones de la deflexión, que ya las tratamos. Y vamos a actuar con oxitocina para estimular este músculo uterino, y en última instancia podemos recurrir hacia la cesárea. Ahora, hacia el segundo, junto con las alteraciones específicas del parto, la bibliografía nos plantea una nueva situación llamada segundo estadio del parto prolongado. Lo que vamos a tener aquí es que la cabeza fetal desciende menos de 1 centímetro en 2 horas, que fue lo que estábamos planteando. Y aquí esta diapositiva es más como un poco de lo que considero que es como, ¿cómo decirlo? Como a consideración del médico que esté atendiendo. Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos pruebas de bienestar fetal y sale que el feto está tolerando bien el estrés del estadio, podemos esperar. Y la cesárea no está programada de manera, pues, inmediata, ¿no? Alguna de las causas que puede causar este estadio de parto prolongado, que es la fase activa, es la anestesia epidural. Ahora, ¿cuáles son nuestras opciones para el manejo de las distocias y para prevenirlas? Nosotros estuvimos hablando durante la exposición muchísimo acerca de la oxitocina. El doctor nos contó, yo hablé, ustedes escucharon y seguramente ustedes también investigaron cosas, y tenemos que llegar a una conclusión con respecto a eso. Vamos a tener 3 tipos de comportamientos y son escalonados. Primero vamos a tener que comenzar con el mapeo de la progresión del parto, que es lo que está, bueno, junto con vamos a utilizar el partograma, que como sabemos el partograma es todo ese registro que vamos a llevar acerca de cómo es que se desenvuelve el parto. Aquí vamos a tener, la bibliografía nos planteaba este mapeo, donde nosotros vamos a ir registrando la dilatación cervical junto con el tiempo, y vamos a tener 2 líneas. Si el parto va avanzando como debe de ser, no debería de cruzar ni la línea de alerta ni la línea de acción. Cuando se atraviesa la línea de alerta, quiere decir que el parto está comenzando a detener su velocidad con respecto a la fisiológica y se está ralentizando. Si es que nosotros llegamos a la línea de acción, por ejemplo, ¿cómo llegaríamos a la línea de acción? Aquí tenemos 2, 4, 6. Vamos a ponerle 8. Y, perdón, 8 aquí. Y si nuestra paciente lleva 4 centímetros en 8 horas, ya es una línea de acción en la que nosotros tenemos que intervenir como médicos. Y esta, justo como plantea aquí, nos va a permitir diagnosticar y actuar a tiempo para evitar todas las consecuencias que tienen las disfunciones, las distocias, tanto para la madre como para el feto. Como segundo comportamiento vamos a tener la miotomía, que la mencioné muchísimo durante la exposición. La miotomía como tal es la ruptura artificial de las membranas, y esta se utiliza como tratamiento para el trabajo de parto lento o que no evoluciona, y lo que hacemos es acelerar el parto de manera, pues, artificial. Cuando nosotros realizamos la miotomía, suele coordinar mucho mejor la oxitocina y actuar de manera, pues, más eficiente. Sin embargo, en la bibliografía nos planteaba que no es del todo como también aceptada, porque tiene riesgos muy importantes como son las infecciones intrauterinas, que nadie queremos causarle una infección intrauterina a nuestra paciente, y además reduce la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, para reducirla, para restituir esta frecuencia cardíaca fetal, lo que podríamos hacer es, aquí está, colocar una sonda con un globo y poner solución salina para nuestro producto, lo que nos va a ayudar a normalizar la frecuencia cardíaca fetal, pero literalmente en la bibliografía decía que todo esto solamente es uno de procesos que nosotros podríamos evitar. Entonces, pues es mucho de consideración la amniotomía y mucho de higiene y limpieza. Y por último tenemos a nuestra famosísima oxitocina, aclamada por todos. Esta oxitocina se administra vía subcutánea, intravenosa, intramuscular y oral. Es muy importante porque nos va a ayudar
a darle mayor tono al útero o también a ponerlo en ritmo, como es un marcapasos uterino. Tiene muy pocos efectos adversos, como por ejemplo las alteraciones electrolíticas, y planteaba que también cursa con efectos antidiuréticos, pero solamente cuando son altas cantidades de oxitocina, superando las 50 unidades por minuto. También puede causar hipotensión y taquicardia. Y la oxitocina nunca la debemos poner si nosotros tenemos la sospecha de la desproporción cefalopélvica, justo lo que nos mencionó el doctor, ni mujeres con cesárea previa, esto porque podemos tener el riesgo de reventar la cicatriz en el útero y entonces pues causar un daño y la lesión tan grande al útero. Ahora, la bibliografía nos planteaba estos protocolos de oxitocina, que tenemos que comenzar con una dosis de inicio de 1, aumentar la dosis de 1 y podemos ir aumentando a cada 40 minutos según la primera bibliografía que nos plantea. Y eso es todo por disfunciones fetales y maternas, perdón. Es que no son disfunciones, son Distocias. Perdón, sí, ya, eso es todo. No sé si el doctor quiere agregar un comentario, o alguien tenga alguna duda, o alguien quiere agregar algo. ¿Tienen dudas, chavos? No, todo bien. No, ¿Todo bien? ¿Los demás, todo bien? Doctor, yo sí tengo una duda. ¿Quién dijo yo? Yo, Hatsiri. Hatsiri, a ver, dime, Hatsiri. Doctor, entonces, ¿bajo qué casos se administra la oxitocina? ¿Bajo qué casos? Ajá, Replantea tu pregunta porque ok. estoy medio, quién sabe cómo. Entonces, a ver, ¿la administración de la oxitocina es solo en caso de contracciones hipotónicas o ineficientes o hay otra indicación para administrar la oxitocina en un trabajo de parto difícil? Bueno, mira, la oxitocina la vas a utilizar en varias situaciones. La primera, cuando tienes alguna distocia de contracción, sobre todo de las hipotónicas, donde no hay un tono suficiente del músculo uterino, bueno, entonces vamos a utilizar la oxitocina para aumentar la intensidad de la contracción. Lo mismo que si yo tengo una bradisistolia, ¿qué quiere decir esto? Que son pocas contracciones y no son efectivas, yo puedo utilizar la oxitocina para regularizar el trabajo de parto. Acuérdense que el trabajo de parto normal es aquella actividad uterina que son de 3 a 4 contracciones en 10 minutos que duran aproximadamente 1 minuto. ¿Ok? Ese es el trabajo de parto efectivo. Entonces, si yo tengo menos de esas contracciones, lo que puedo hacer con la oxitocina es regularizar el trabajo de parto, llevando a la mujer, a la paciente, hasta tener las 3 o 4 contracciones en 10 minutos para que se regularice el trabajo de parto. Lo mismo la puedo utilizar cuando yo tengo un periodo expulsivo prolongado. Digámoslo así, porque el producto viene en un transverso, porque viene en una posterior y el pujo de la paciente ya no es el adecuado. Entonces, antes de poner yo un forceps, voy a poner un poco de oxitocina para aumentar el tono uterino y tratar de que salga por parto ese producto. Sin embargo, si yo tengo una hipersistolia, ¿sí?, o una polisistolia, jamás voy a utilizar oxitocina. ¿Por qué? Porque si tengo una hipersistolia, lo que puedo causar va a ser un desprendimiento de placenta o una ruptura uterina. ¿Sí? Y si tengo una polisistolia, pues voy a agravar esa cantidad de contracciones. Y entonces acuérdense que cuando está el trabajo de parto, el momento en el que le llega oxígeno al producto es en la relajación, es entre contracción y contracción. Entonces, si yo acorto ese tiempo de presentaciones de las contracciones, ese producto no va a estar recibiendo suficiente aporte de oxígeno ni suficiente aporte de glucosa y me va a caer en un sufrimiento fetal. ¿Ok? Entonces, la oxitocina sí nos ayuda, sí es buena, pero tiene sus usos bien definidos en el tratamiento de las distocias y
en cuáles de las distocias vamos a utilizarlo. Si yo tengo una desproporción cefalopélvica, imagínate que le pongo oxitocina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tronar a ese niño. Porque les vuelvo a repetir, hagan de cuenta que estoy aventando la cabecita del niño contra una pared. Tarde que temprano, pues va a pasar algo con ese producto. ¿Vale? ¿Qué más, Hatsiri? ¿Alguna otra? Nada más, doctor, ¿No? gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar ahora con aborto. A ver, Eo. dame tantito. Yo doy Ew, tantito tiempo. dame 2 minutos, nada más quiero consultarles algo. Quiero que quede claro, por mí no hay problema. Son las 8:30 de la noche, ¿cierto? Llevamos 1 hora y media de clase. Aborto y embarazo molar, ¿cierto? Sí, están esos dos. Son esos dos. ¿Qué tan, qué tan largo hicieron su tema? ¿Qué tan extenso? A ver. Creo que son como 30 diapositivas, porque a mí eran como 34 y eran 61 diapositivas. Creo que son como... Ok. A ver, pregúntole a todos, ustedes díganme por consenso. ¿Continuamos? ¿Vemos aborto y le paramos? ¿O continuamos hasta terminar? Ustedes digan. Perdón, ¿le paramos aquí? ¿Vemos aborto o terminamos? Estamos hablando de que nos vamos a llevar 1 hora y media, más o menos. Terminaríamos como a las 10 de la noche. Sí, es que nosotros, bueno, no sé si otro equipo tenga rotación, pero nosotros tenemos rotación ahorita. Bueno, teníamos, la doctora no, pero podíamos correr a las 8:30. Ok, ¿a las 8:30 tienen la rotación? Bueno, nos dijo que le avisáramos qué pasaba con nuestra clase. Ok, entonces vamos a hacer algo. Mire, mañana si gustan, terminamos estos 2 temas. Tratamos de que sea lo más rápido aborto y es muy rápido, muy digerible. Bastante. ¿Perdón? Digo que sí, que es bastante como digerido y más pues ya con lo antes mencionado. Exacto, entonces es más rápido. Yo creo que en unos 15 minutos, 20 minutos lo terminamos, ¿vale? Entonces podemos hacer eso. Vemos mañana aborto y mola. Mola nos tardaremos media hora y iniciamos con el equipo 3. ¿Les parece? Y el equipo 4 pues lo vemos en la tarde, noche como hoy. Doctor. Si tienen oportunidad mañana, esa es mi pregunta. Antes que nada. Ajá, eso iba a comentarle. En la mañana tenemos medicina basada en evidencias. ¿Hasta qué hora? El profe Marichalar va a agarrar acabando, o sea, desde las 11 hasta quién sabe a qué hora. O sea, acabamos a las 11 medicina basada en evidencias y el profe Marichalar, bueno, el doctor Marichalar va a agarrar de 11 a, no sé. ¿Y por qué va a agarrar de 11 a no sé? Va a tomar de 11 a 12, según yo. Él dijo que era de 1 hora y media, algo así. ¿Qué les va a dar Marichalar? Radiografía y TAC y todo eso. Pero todavía no le toca sus temas al doctor Marichalar. Pero Son míos. No lo voy a dar como es que son de rotación. ¿Qué son las rotaciones, doctor? De verdad que ustedes los odio. Ok, ¿en la tarde? Sí, sin problema, Sí, creo. en la tarde sí podemos. Vale, entonces, ¿a qué hora empiezan medicina basada en evidencia? A las A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Y con Marichalar? A las 11. A las 11. A las 11. Ok. Los veo yo, desayunan, descansan y a las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, los veo para terminar este aborto y mola y en la noche vemos el tema del equipo 3. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué vamos a ver con el equipo 3? Recuérdenme. Embarazo ectópico y placenta previa. Ese rapidito. Sí. También son muy rápidos. Yo creo que esos en 1 hora terminamos.
¿Vale? ¿Sí? ¿Hacemos así? Para ir avanzando y recuperar el tiempo que ya me colgué con ustedes. Doctor, entonces el equipo 3 se pondría hasta las 6 de la tarde o 6:30. 6:30 de la tarde. Ok, está bien. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Están de acuerdo? Sí, bien. Sí, doctor. Ok. Dale, entonces, a descansar, cenen bien, y duerman rico, ¿vale? Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Doctor, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Doctor, Dígame. los que estamos en rotación con usted, ¿lo veríamos mañana o no? Claro que no, si les toca medicina basada en evidencia. Ah, O sea, ok, gracias. ¿ya ves cómo eres? ¿Tú me quieres negrear o qué? No. Bueno, nos vemos el